Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de dibujo. Lo que voy a enseñarles ahora rápidamente, primero es el uso de los materiales. Lo primero que tenemos que tener a la mano es el limpiatipo, creo que es algo que hemos hablado y que nos va a ayudar un montón para poder trabajar. El uso de los lápices, bueno, cada uno puede tener la cantidad de lápices de acuerdo a lo que pueda conseguir, yo los tengo en una cartuchera. Y bueno, voy a poner en este recipiente de acá, voy a poner acá porque quiero enseñarte antes que nada cómo se tiene que sacar la punta de manera correcta a los lápices. Yo tengo en este momento un lápiz acá que es 2B. Entonces, saco una cuchilla y lo que yo normalmente hago es marcar primeramente una forma media circular alrededor de la cuchilla, ¿no? Como una forma media circular, que me quede una pequeña marca. Entonces inmediatamente me va a ser mucho más fácil para mí poder desde ahí hacia afuera comenzar a jalar poco a poco, ¿no? Los pedazos de la maderita del lápiz, ¿no? Voy empujando con mi dedo gordito, acá voy empujándolo para comenzar. Cuando ya saqué eso y ya dejé solamente el grafito afuera, es decir, la parte negrita del lápiz, la parte que dibuja, ya poco a poco comienzo suavemente a irlo raspando hasta que va quedando según la punta que yo quiero. Normalmente para dibujo no se utiliza que el lápiz esté muy puntiagudo, tampoco es muy bueno, pero lo que se hace es en todo caso redondearlo. ¿Cómo lo redondeas? Lo frotas contra una hoja de papel, ¿no? Y ahí comienzas a redondearlo, es mucho más fácil así. Cuando ya tienes esa punta, es mucho más fácil empezar a trabajar. ¿Listo? Ok, esa es la forma fácil. ¿Por qué no utilizamos el tajador? Porque normalmente el tajador lo que hace es malograr las puntas, entonces no nos ayuda mucho a trabajar. ¿Ok? Esa es la primera parte que tenemos que tener. Entonces, yo acá estoy utilizando cartulina Canson. Acá hay un ejemplo de lo que se puede lograr con cartulina Canson si trabajamos un poco con eso. Entonces, hay mucha textura y mucho trabajo. Esta es la cartulina Canson, el sketchbook que les había comentado y pues que nos va a ayudar un montón para poder hacer el trabajo de la mejor manera. Lo que vamos a empezar primero a hacer es este trabajo, ¿no? Vamos a tratar de definir dos espacios, dos líneas de 5 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 espacios en un bloque que los hemos dividido, no tienes que tener una medida en particular. La idea es de que en ese tamaño A5, que es la mitad de una hoja, ¿no? Que he cortado en la mitad, ahí podamos trabajar dos tiras. ¿Por qué? Porque en la parte superior vamos a trabajar lo que nosotros llamamos los Bs, y en la parte inferior vamos a trabajar las H's. Es decir, toda esta parte de acá va a ir hacia lo más claro y acá hacia lo más claro también utilizando los lápices blandos y acá utilizando los lápices duros. ¿Ok? Entonces, de alguna manera u otra vamos a empezar a trabajar cajón por cajón hasta llegar desde la mayor intensidad hasta lo más clarito. Igual, desde lo más oscuro hasta lo más claro. Entonces voy a empezar primero a hacer una base solamente en este espacio. Ahora, normalmente a nosotros nos han enseñado a trabajar de esta manera. Voy a cambiar el lápiz porque estaba con el lápiz HB. Recuerda que solamente para hacer los trazos vas a utilizar el lápiz HB. No utilices otro lápiz. ¿Por qué? Porque va a ser muy grasoso si utilizas un 2B, un 3B, un 4B. Y si trabajas con los H's, el trazo va a ser un poco más duro, más pesado. Entonces con el HB vas a poder hacer los trazos. Y si tú por A o por B quieres suavizar un poco el trazo, coges el limpiatipo, ¿no? Lo haces como bolita y mira lo que haces. Puedes hacer como pequeños puntitos y te vas a dar cuenta que se borra, o simplemente lo sobas y eso va a aclarar inmediatamente todas las líneas. Por eso es súper importante que no presiones mucho el lápiz, que lo mantengas lo más suave posible. ¿Para qué? Para que no se forme una línea, una raya pesada, un surco en el papel y te sea complicado dibujar. Entonces el limpiatipo nos va a ayudar a aclarar un poco todos esos trazos fuertes que hemos hecho pesados y los va a ver más claritos, ¿no? Entonces, con eso evitamos utilizar mucho el borrador. El borrador lo vamos a usar en caso extremo. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, acá voy a coger un lápiz 2B que justamente es el que había sacado punta. Y digo, oye, ¿sabes qué? Tiene demasiada punta, ya, le voy a quitar punta. ¿Qué hago? Simplemente lo sobo un poco, ¿no? Y comienzo a achatar la punta, ¿no? Así de esta manera, haciendo como una especie de manchita, ¿no? ¿Para qué? Para que se vaya perdiendo esa punta tan exagerada que parece como una aguja y que no nos va a ayudar porque va a hacer que un poco quede el trabajo un poco pesado, un poco rayado. Entonces con eso vamos a empezar a trabajar. Cuando ya tengo la punta de la manera que quiera, esto es
como tú te sientas cómodo, no es como debe ser, ¿no? Tienes que hacerlo de esta manera y así lo hacemos todos, no. Es hasta donde tú te sientas cómodo, en que sientas que el lápiz se desliza de la mejor manera, sobre todo con los Bs. Entonces vamos a empezar solamente con el 2B. Normalmente a ti te han enseñado a hacer esto, ¿no? Para hacer un degradado, haces de arriba para abajo. ¿Ok? En mi caso, que yo ya tengo un poquito más de control, de repente puedo hacer las sombras, puedo hacer las rayas un poco más fácil. Pero hay personas que no tienen ese control, ¿no? Entonces de pronto te salen rayas así, ¿no? Como medias separadas, unas más oscuras y parecen pues pelos extraños. Entonces nos han enseñado esto o nos han enseñado de esta manera hacia abajo, incluso a veces hasta las cruzamos las líneas unas por encima de otras, por abajo, o hacemos garabatos por acá para llenar, y la cosa que tratamos de ver eso y cuando nos damos cuenta tienes una línea más oscura, otra más clara, otra más pesada y se vuelve todo un escándalo lo que estamos haciendo acá. Yo te voy a enseñar a hacer una nueva técnica. Esta nueva técnica consiste en que de alguna manera u otra vamos a enseñar a que tu mano, a que la muñeca de tu mano trabaje. Y eso va un poco a suavizar tu trazo. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que tú traces de manera pesada inmediatamente, sino que tu trazo sea tan suave que poco a poco se vaya perdiendo, porque tú estás construyendo el trazo de una manera muy, muy suave. Entonces, la técnica que te voy a enseñar acá, voy a voltear acá el papel para que puedas un poco verlo. La técnica que te voy a enseñar acá consiste en trabajar de manera circular, haciendo pequeños círculos, y esos círculos pueden ser chiquititos, más grandes, más pequeños, y me van a permitir moverme en todo el espacio del cajón. ¿Por qué? Porque con el círculo yo puedo irme hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, bajar, volver a regresar, volver a subir, y lo voy a hacer de una manera muy suave. ¿Para qué? Para que si de alguna manera yo en un momento me equivoco porque hago una zona muy oscura, regreso y vuelvo a pintar sobre ahí. Pero la idea es que trates de evitar levantar el lápiz una y otra vez. La idea es que trates de trabajar con el lápiz siempre puesto en el mismo lugar. Por ejemplo, voy a empezar. Yo empiezo una esquinita. No hagamos ese ejemplo de, por ejemplo, comienzo a trabajar acá en los bordes, ¿no? Y comienzo a hacer un marquito y luego comienzo a cerrarlo y voy trabajando del borde hacia afuera. No, trabaja en orden de una esquina y de esa esquina comienzas a avanzar en orden hasta que vayas llenando todo el cuadro. Por ejemplo, voy acá, mira, comienzo a hacer acá un pequeño círculo, ¿no? Un pequeño círculo que puede ser un poco más anchito, más bajo, suavemente nada más, regreso, lo hago un poco vertical el círculo. Ahora cambié de dirección, cambié en dirección antihoraria. La forma de mi muñeca, la forma en que voy en la dirección, ahora regreso en forma horaria, antihoraria, subo para cubrir un poco los espacios que me han quedado un poco extraños, bajo, vuelvo a subir, cambio la muñeca hacia un lado, hacia el otro, vuelvo a bajar, hago unos círculos más pequeñitos, luego círculos más grandes, y hago ahora un círculo grande para empezar a unir todo y que quede como una manchita perfecta. Y ahora hago la forma media vertical, pero siempre en forma circular. Bajo, subo, vuelvo a regresar, vertical, pero nunca he dejado de hacer círculos. Y te das cuenta, no estoy desprendiendo el lápiz del papel. Entonces, de alguna manera u otra, lo que eso hace es que trate de quedar un poco más parejo. Y te das cuenta que un poco la manchita que estoy haciendo va quedando más pareja porque mis ojos me van diciendo, oye, acá está un poco más claro, acá está un poco más oscuro. Entonces comienzo a llenar las zonas que necesito llenar. Y vuelvo a regresar sin miedo. Vuelvo a rezar. No avanzo hasta que yo me dé cuenta que estoy parejito y que no me estoy saliendo sobre todas las líneas, que es lo más importante. Y vuelvo a bajar y vuelvo a subir. Y estoy en ese plan dándole, dándole, dándole hasta que logre llenar todo el cuadro de manera ordenada. ¿Ok? Y regreso. Entonces el movimiento es círculos, círculos, cambio de dirección hacia el otro lado, vuelvo hacia el otro lado, el círculo es más ancho, el círculo es más vertical, en dirección horaria, subo, bajo, regreso, vuelvo a subir, me estoy moviendo siempre de manera circular. El problema de desprender el lápiz del papel es que normalmente, sobre todo cuando recién estamos empezando, el trazo se vuelve raro cuando regreso. ¿Por qué? Porque vuelvo a cambiar de repente la forma del lápiz porque el lápiz se está inclinando hacia un lado. Yo estoy trabajando con una inclinación así. Y entonces la punta se está yendo en esa dirección. Si yo saco el papel del lápiz y le doy la vuelta o dejé el lápiz por ahí, cuando agarre voy a trabajar de repente con la punta que quedó, porque ahora se formó una nueva punta y va a salir un poco más oscuro. No hay problema, vuelvo a regresar. No utilizo el limpiatipo para nada, no utilizo esa técnica pésima, ¿no? En que de repente nos enseñaron a hacer esta gracia de acá, ¿no?
¿no? Esta gracia de, voy a sacar la sombra y agarro un papelito y comienzo a hacer esto. Listo, ya hice mi sombra, ¿no? O agarramos el dedito, ¿no? Y comienzo a hacer esto. ¿No? Pésimo, es un vicio. O de repente agarramos el difuminador, que es como un lápiz también, ¿no? Como plastiquito y comienzo a hacer el difuminador, que no está mal usarlo, pero en esta altura lo que necesitamos es que ustedes aprendan primero a trabajarlo. Entonces, esta es la primera parte. Ya tengo el cuadro y esto, yo voy a hacerlo acá en este que es mucho más pequeñito, ¿no? Para poder avanzar más rápido, poderte enseñar, pero ustedes van a trabajar en este primer espacio como lo hicimos en la primera parte. Entonces voy a empezar a llenar los cuadritos. Primero voy a empezar a llenar el primer cuadrito, el segundo cuadrito y el tercer cuadrito del mismo tono. No los hago todos rectos, comienzo cuadro por cuadro. Termino el primero, inmediatamente paso al segundo y trato de hacerlo lo más parecido al anterior. Y luego el tercero, lo más parecido al siguiente. Sería muy fácil hacerlo de golpe, un solo trazo. No. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que aprendas a no salirte de los cuadros, a trabajar en el espacio, que no quede ni un solo espacio blanco, que quede bien cubierto. Cuando terminaste ese cuadrito, paso al siguiente y poco a poco vas controlando. Entonces, en esta primera parte vamos a llenar los tres espacios. Vamos a ver cómo nos quedaría. Listo, tenemos el primer cuadrito terminado. Entonces he tratado de hacerlo lo más suave posible dentro de lo que me permite este lápiz. Ahora, seguramente vas a ver algunos huequitos blancos pequeñitos en la textura que dibuja la misma cartulina. Está bien, no te preocupes porque estamos trabajando en una primera capa. Luego le vamos a pasar, después, cuando terminemos los otros tres, vamos a volver solamente a darle una segunda capa o incluso tercera capa para oscurecer según lo que querramos. Ahí es donde se van a ocultar los errores o los huequitos que han quedado. ¿Por qué? Porque el grafito o la mancha que hemos hecho, para decirlo así, o el color, vamos a llamarlo si quieres, que hemos logrado, es solamente una primera base. ¿Ok? Esa base. Entonces, ahora cuando pasemos a la segunda parte y vamos a cubrir, ya la grasa del lápiz ha quedado impregnada en la cartulina. Entonces, el siguiente trazo va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el grafito se va a deslizar mucho más rápido y de una manera mucho más fácil sobre este espacio. ¿Por qué? Porque ya quedó la primera capa puesta. Y así, cuando ya tengo esto, voy a pasar a la segunda capa. Si te das cuenta, he puesto un papel debajo de mi mano, una servilleta, un papel toalla. ¿Por qué? Porque esta parte de acá de tu mano suele manchar, suele ensuciar. Entonces, para que no ensucie toda la cartulina y diga, uy, ¿qué pasó? Se me manchó todo, pongo un papelito abajo de mi mano y simplemente trabajo con la mano encima para evitar manchar todo lo que estoy haciendo. Entonces, inmediatamente terminado esto, trato de buscar exactamente cuál es la forma en que quedó mi lápiz más suave en la punta y comienzo a trabajar inmediatamente el segundo cuadro, tratando de lograr el mismo tono que hice en el anterior. Y tú mismo te vas a dar cuenta que cuando trabajas el segundo bloque, tu mano va a trabajar de una manera más suave, más delicada. ¿Por qué? Porque poco a poco nos estamos acostumbrando al trazo y poco a poco nuestra mente ya está comenzando a recordar lo que sucedió y está comenzando a entender cómo es el movimiento. Entonces ya no hay esa primera tensión de un momento inicial en que comenzamos a trabajar, ¿no? Y que de repente nos duele incluso un poco en la mano porque estamos presionando mucho. En esta segunda etapa ya el trazo es mucho más fácil, mucho más simple. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está recordando por una experiencia previa cómo es el trazo y lo hace de una manera mucho más fácil. Ahora, que te duela la mano al trabajo, no es nada malo, al contrario, es positivo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a de pronto ya no utilizar el lápiz, nos hemos acostumbrado a utilizar el teléfono, a estar todo el día chateando, qué sé yo, y ya no utilizamos un lápiz, no escribimos con el lápiz, ni con el lapicero menos, ¿no? Y nos duele entonces, obviamente, volver a activar estos nervios o estos músculos que están en la mano. Entonces vamos a activarlos como si estuviéramos yendo a un gimnasio, estamos ejercitando un poco la mano. Y vuelvo a lo mismo, estoy trabajando de manera circular, tú hazlo con la lentitud que tú desees, yo lo hago un poco más rápido de repente esta segunda parte porque ya tengo el control y me voy fijando, oye, si están parecidos, ¿no? Bacán, entonces eso es bueno. Empiezo con el tercero y con el tercero hago exactamente lo mismo, suavemente, no tengo por qué hacerlo muy oscuro, ¿no? Voy simplemente deslizando el lápiz, tratando de alguna forma u otra, dejar solamente como una sombra pequeña. No tengo por qué presionar el lápiz. Olvídate de presionar el lápiz. Eso nos hemos acostumbrado mucho a marcar mucho el lápiz e incluso las rayas de los bloques que hemos hecho acá, las hemos hecho tan fuertes de repente que quedan ahí muy marcadas. No deberían ser muy marcadas. Por eso siempre cuando termines de marcar las rayas, ¿no? Del esquema que vamos a trabajar, pásale el limpiatipo para que se aclaren. El limpiatipo nos va a ayudar un poco a borrar
todas esas marcas tan pesadas que no las necesitamos, ¿no? Tú no tienes un rostro lleno de rayas, las sombras son las que definen, o los tonos, los colores son los que definen la forma de tu rostro, las estructuras. No estamos contenidos dentro de rayas, entonces es importantísimo que tengas eso, ¿no? Entonces yo voy fijándome y digo, por acá voy a hacer más círculos, ¿no? Y voy trabajando. No es hacer círculos como si estuvieras unos tras otros separados. Es tratar de pegarte mucho. Por eso que vas, subes, bajas, regresas y pues los trazos son suaves y solamente con el trazo suave vas a ir llenando los espacios de la cartulina. Acá ya tengo los 3 espacios llenos. Bacán, ya lo logré, ya tengo la primera etapa. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es decir, ok, yo necesito trabajar de más oscuro a más claro. Este de acá, el tercero, es mi punto medio. Es decir, no lo voy a tocar para nada. Ahí quedó. Va a ser el punto medio de todo. No lo toco absolutamente para nada. Entonces, este y este van a ser más oscuros. ¿Cuál de los dos sería más oscuro? Si estamos yendo de oscuro a claro, el primero es el que va a ser más oscuro. No cambio de lápiz, sigo trabajando con el mismo lápiz. Y ahora voy a darle un poco más de oscuridad. Y empiezo de manera circular desde la esquinita, poco a poco, a empezar a hacer esos círculos de nuevo, presionando un poquito más el lápiz, ¿no? Hasta donde yo calcule que no estoy lastimando la cartulina, no ahí presionándola hasta que ya la voy a romper de tanto que le he presionado, no. Simplemente voy oscureciéndola y el lápiz va a deslizarse sobre lo que yo ya hice antes, ¿no? Acá parece que estuviera haciendo una raya, pero igual aún estoy haciendo círculo, porque lo estoy haciendo un círculo bien chato, bien plano para poder lograr ese trabajo. Y sigo avanzando, ¿no? Lo que no quiero es salirme de la línea, ¿no? Salirme de un bloque, cambiar de bloque hacia el otro, meterme, invadir el otro espacio, ni tampoco salirme de lo que estoy haciendo. Entonces sigo pasando, sigo oscureciendo de manera circular, ¿no? Presionando un poco más la cartulina hasta que tú te vas dando cuenta que va oscureciéndose un poco más el trazo, ¿no? Y voy llenando los espacios de la manera que corresponde. Y acá voy llenando el espacio y ahí está cómo voy avanzando, ¿no? Yo avanzo un poco más rápido porque como te vuelvo a repetir, no quiero tampoco excederme acá con el tiempo y tenerte todo el día acá mirando el vídeo, pero de alguna manera u otra tú ya vas entendiendo qué es lo que vas a hacer. Siempre los círculos nos van a ayudar a empezar a trabajar mejor, a unir un poco más los espacios. Cuando mañana más tarde sientas que hay un error en tu dibujo, le pasas una forma circular, inmediatamente esas rayas que te salen se borran, ¿no? Puedes girar un poco el papel, no hay problema, también tienes que ayudarte, ¿no? Porque total, el círculo te permite eso, ¿no? El círculo te permite colmar todos los espacios. ¿Por qué? Porque no es una forma, no hay rayas, no hay formas definidas, no hay estructuras sólidas, todo es orgánico, como lo es la vida, ¿no? Entonces un poco que por ahí ya tengo un primer alcance de lo que sería este primer tono oscuro. Bestial, ya tengo el primer tono oscuro, todavía hay ciertas nubecitas, no hay problema. Sigo con el siguiente. Recordemos que te dije que el tercero no lo toco para nada. Entonces en el segundo hago exactamente lo mismo que el primero. Lo oscurezco casi igual como el primero, ¿no? Estoy dando una segunda capa al anterior. Mira, por ejemplo, acá la cartulina se está pelando un poquito, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. A veces se humedece, qué sé yo, con la saliva, se humedece con lo que hablamos, qué sé yo. Hay que tener cuidado porque se puede desprender un poquito de la cartulina. Es muy delicado el trabajo de estas cartulinas Canson. Hay que tener mucho, mucho cuidado para trabajarlo. Entonces trato de igualar, que no queden las separaciones de las rayas, ¿no? De cada cuadro. Trato de colmar todos los espacios, de no salirme. Por eso trabajo de manera circular. Si yo veo una zona más oscura, regreso a cubrir de manera horaria o antihoraria. Eso es lo que nos permite un poco el trabajar de manera circular, deslizarnos por todo el espacio sin restricciones y pues hacer que las cosas se vean más orgánicas. Mañana más tarde, cuando tengas que pintar, de repente, te vas a dar cuenta que pues de pronto pintas con esta técnica, te ayuda un montón. ¿Para qué? Para hacer que las sombras, la piel de una persona, por ejemplo, te quede parejita. ¿Por qué? Porque estás trabajando de manera circular, de manera orgánica, y nosotros, como te dije, somos seres orgánicos. Entonces, todo en la naturaleza es orgánico y trabajarlo de esa manera es lo adecuado para poder lograr y nos evitamos ya todas esas rayas que sí puedes usarlas en algún momento, definitivamente, pero con esa técnica vas un poco aprendiendo primero a trabajar los tonos. Ok, ya tengo los dos primeros tonos, por ahí siempre hay unas marquitas, unas manchitas, no hay ningún problema, también pueden ser problemas de la misma cartulina y paso a hacer un tercer tono. Voy a trabajar ahora
con un lápiz un poco más oscuro. Déjame ver si encuentro uno por acá, para que un poco veas la diferencia. Ajá, acá tengo un 5B, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer inmediatamente es voy a sacarle un poco de punta, como ya les había enseñado hace un rato, ¿no? Ahí está. Porque está un poco redondito ya, demasiado romo. Entonces voy a... Ahí está. Listo, con esa punta pequeña es suficiente. Ahí está. Ok, perfecto. Listo. Entonces voy a oscurecer solamente ahora el primero, porque el primero es el que va a ser el más pesado de todos. Y te vas a dar cuenta cómo inmediatamente ese 5B oscurece mucho más todavía. Y esta es la última capa. Y esa última capa va a hacer que se escondan todos los errores anteriores que quedaron en la cartulina. ¿Por qué? Porque va a penetrar mucho más el grafito dentro de todos los huequitos que habían quedado dentro de la cartulina. No estoy utilizando regla ni nada para hacer las rayas del costado, no. Simplemente trato de controlarlo yo mismo, ¿no? A la hora que estoy haciendo mis propios trazos. Y ahí voy dándole vueltas hasta que voy oscureciendo hasta donde yo quiero, lo más negro que puedo, ese primer espacio, ¿no? Puedo hacerlo todo con un solo lápiz, sí, también, pero obviamente como no quiero lastimar mucho la cartulina, porque de por sí estoy dándome cuenta que esta cartulina está un poquito frágil, ya agarro un lápiz más oscuro para hacer solamente la oscuridad del primero. Y te das cuenta cómo se van diferenciando unos de otros, ¿no? Te das cuenta cómo comienza a aparecer una nueva tonalidad más intensa, más contrastada con respecto a los demás cuadritos que tengo al lado. Y ahí está quedando esa tonalidad negra y yo voy viendo dónde no quedan espacios y por ahí cubro, ¿no? Y acá ya voy un poco cambiando de posición porque lo que quiero es ahora que el cajón quede bien cerradito. Listo. Ahí tengo el primer tono oscuro, ¿ok? Entonces, este de acá también está oscuro, pero le voy a dar una pequeña pasada porque no quiero que sea muy drástico el pase de uno con otro. Lo que quiero hacer es que se vea un degradé suave, ¿no? Como que estuvieran pasando de manera natural. Entonces le voy a dar una pequeña oscuridad, ¿no? Para que un poco se unan un poco, sin ser iguales, ojo, ¿ah? Sin ser iguales, solamente le voy a dar una pequeña intensidad para que yo vea que estoy pasando suavemente y se vea un poco ese degradado suave, ese degradado ligero y pueda un poco entenderlo mejor y se vea más bonito y no parezca una bandera, ¿no? Como que este color es de la franja de una bandera, como la bandera del Perú, ¿no? Rojo, blanco, rojo, y se notan tres tonos. No, hay que tratar de hacer que se vea lo más natural posible el paso entre un tono u otro. Eso se llama degradado, eso se llama gradiente. Entonces vamos a lograr un gradiente más natural para que se vea un poco que ha pasado de una manera, como si lo hubiera hecho de una sola pasada, ¿no? Esa es la idea un poco que estoy buscando. ¿Ok? Entonces el del medio me está quedando igual muy claro. Entonces le voy a dar una pasadita más. Dame un segundo. Ok, le voy a dar una segunda pasada al tercero, ¿no? Ahí le voy a dar una pasada suavemente con este mismo 5B para darle un poquito de oscuridad, ¿no? Un poquito de oscuridad para que no sea tampoco tan drástico el paso de uno con otro. Ahí un poco le estoy dando, ¿no? Una pasadita suficiente, ¿no? Ahí trato de hacerlo con manera circular porque por ahí me salieron unas rayitas al cambiar tanto de lápiz tan rápido. Pero con el círculo todo se soluciona, muchachos, no hay problema. Y ahí está, comienza a aparecer un poco el degradado de manera más natural. ¿Ok? Luego lo puedo revisar después, no hay problema. Puedo avanzar y luego ya me voy dando cuenta qué necesita más, dónde necesito quitar y todo, qué sé yo. Ahí yo comienzo a trabajar. No hay problema. Ok, vamos a dejarlo por ahora acá. Entonces, paso a volver a los dos últimos que me quedan. Entonces, yo ya tengo un degradado bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oscuro, claro, más claro. Este debería ser más claro aún. Y este debería ser casi, casi sin tocar el lápiz. Sin tocar, perdón, la cartulina. Casi, casi como que estuviera flotando. De alguna manera u otra. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Voy a hacerlo muy suave. El tercero va a ser, el cuarto va a ser muy suave, muy, muy suave. Acá ya comienza a trabajar un poco el ojo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Muy fácil, muy suave, ¿ok? Tratando de darme cuenta que quede más claro que el anterior. No hay problema, como el del medio todavía está un poco claro en respecto a los demás,
todavía ese lo puedo oscurecer, así que no hay problema con este de acá que puede ser un poquito más oscuro o ligeramente más oscuro. No hay problema. Listo. Acá trato de llenar bien el espacio. En este de acá sí tómense su tiempo en hacerlo suavemente. ¿Para qué? Para que cubra todos los espacios. ¿Por qué? Porque en el último, como voy a hacerlo tan, pero tan suave, si no logras controlar mucho el lápiz, te puedes ayudar el limpiatipo. Y el limpiatipo te puede ayudar bastante a que puedas aclarar mucho más. Va a ser mucho la ayuda que te puede dar el limpiatipo para poder aclarar mucho más aún el espacio y te quede mucho mejor el tono. Entonces ahí a veces nos podemos ayudar con ciertas herramientas, que es mejor utilizar eso que utilizar un pedacito de papel y comenzar a frotar o un difuminador y todo eso. Vuelvo a repetir, no está mal, no tengo nada en contra del uso de esas herramientas, sobre todo el difuminador, ¿no? Porque eso sí te lo deja un poco mejor, o incluso algunos usan un pincel. Pero lo que estamos aprendiendo ahora es controlar el lápiz, ¿no? Es un diseño básico, por eso. Ya después, si quieres, puedes utilizar todos los elementos que quieras, puedes cambiar de técnica, olvídate. Ya eso es cuando uno quiere trabajar después, pero por ahora estamos educando un poco la mano para que pueda trabajar mejor. Ok, acá tengo el tercer tono, el cuarto tono, perdón, y el último lo voy a hacer muy suavecito. Fíjate acá, muy suave. Prácticamente de repente casi ni se va a ver lo que voy a hacer acá en el vídeo, porque lo voy a hacer muy suave. Y con el 2B, hace rato que estoy trabajando otra vez con el 2B, ya el 5B solamente lo dejé para los primeros que hice. Vuelvo con el 2B, siempre el 2B va a ser el No, profe, pero de repente lo aclaro más con un HB. No, porque dijimos que el HB solamente es para dibujar, no para degradados ni nada por el estilo. Y aparentemente me está quedando tan bien, tan suavecito, que parece que no voy a necesitar meterle un limpiatipo en este caso, para aclararlo más. Así que por ahí es genial. Ojo, yo he dejado acá las líneas he trazado las líneas de los cuadros un poco más oscuras para que se puedan ver en el video, porque de repente con el reflejo de la luz no se ve, pero normalmente ustedes deberían hacerlas más claritas que no se vean esas líneas casi, deberían ser muy, muy suavecitas. Por eso las terminas de trazar lo más suave posible con tu reglita y al final lo que haces es con el limpiatipo las aclaras antes que empieces a pintar o rellenarlas. Listo, ya me quedó bastante bien el último. Entonces, ¿qué me indica esto? De que probablemente al tercero voy a tener que subirle, al del medio voy a tener que subirle un poco la intensidad. Me voy con el mismo 2B, lo voy a oscurecer un poco con el 2B nada más. ¿Para qué? Para que suba un poco el intenso y no quiero subirlo tanto, tanto como sería un 5B, un 6B, un 7B, ¿no? Simplemente para darle el paso un poco más, más intenso entre uno y otro de manera circular siempre, nunca hago rayas sobre lo intenso que estoy haciendo, sobre los círculos que estoy haciendo, malogro todo el trabajo y ahí está. Y acá simplemente cierro la parte de acá. Listo. ¿No? Trato de evitar que quede la raya, no trato de hacerlo lo más natural posible y listo. Ya tengo por ahí todo de manera circular. Aún sean círculos grandes, pero estoy trabajando todo de manera circular para poder empezar acá. Y el de acá le voy a meter una chiquitica nada más en el de acá para un poco darle un poco, diferenciarlo un poco del último. Todo de manera circular. ¿Ok? Genial. Entonces ahora puedo revisar un poco más. Mira acá. ¿Te das cuenta el degradé cómo va quedando? ¿Ok? Todavía hay tonos que pueden mejorarse, por supuesto. Podría oscurecer un poco más y ahí ya depende de ti, hasta dónde puede llegar tu ojo para poder guiarte y poder trabajar más. Entonces acá yo comienzo un poco a perfeccionar, ¿no? De repente acá le doy un poco más de oscuridad al segundo para que no se pierda tanto, ¿no? De repente al tercero incluso también le puedo dar un poquito más de oscuridad, una pasadita, una capita para que de pronto el paso se vea cada vez más natural, ¿no? Ahí vas tú, es tu exigencia, es también el control que tú tienes de la vista, hasta dónde te dice tu vista que debes llegar. Incluso, mira, le voy a pasar un poquito, una pasada mísera al tercero, para que también por ahí de repente oscurezca un poquito más en función al último y se vea más natural el paso que estoy haciendo, ¿no? Oye, pero de pronto este ya se está pareciendo mucho al anterior. Dale, lo oscurezco un poco el siguiente, no hay ningún problema. Y si oscurezco uno de acá, el otro también oscurece y finalmente el primero oscurece mucho más también porque estoy trabajando en ese degradé y esa escala. Entonces acá tengo una escala bastante interesante, bastante bien hecha. Y si tú lo miras así, inclinado con respecto a tu ojo, o sea, pegas tu ojo hacia el primer bloque, ¿no?
como si lo estoy poniendo acá en la cámara, así inclinadito, te vas a dar cuenta que pasa, ¿no? Suavemente, como si estuviera pasando una luz de oscura hacia claro. Así inclinadito tienes que verlo siempre con tus ojos para ver que veas, para que notes ese efecto, ¿no? De que si se ve el degradé suave, oye, por acá se ve más oscuro, le quito un poco o le oscurezco el anterior. Y el limpiatipo, como te vuelvo a repetir, nos puede servir para de repente el último lo aclaro un poco, le doy unos pequeños golpecitos suavemente y voy trabajando. Oye, el limpiatipo se me ensució, profesor, acá. ¿Qué haces? Lo volteas, como es una goma, lo volteas, ¿no? Como una plastilina, le das vuelta, lo giras y te volvió a quedar limpio. Y ahí tienes cómo aclarar un poco acá. Y si por ahí te quedan algunos huequitos, simplemente le pasas otra vez el lápiz 2B para de repente por ahí cubrir algún error o alguna cosita que te haya quedado medio extraña o que se haya aclarado demasiado. Entonces ya tienes el tono un poco más parejo. Eso es la forma de trabajar con los lápices y lograr los primeros acabados. En el caso de los H's, trabaja exactamente igual. ¿Ok? Acá va a ser un poco diferente, ¿no? Acá tengo el H y ya está con punta, no hay ningún problema. Y te vas a dar cuenta que el trazo es un poco más pesado. Entonces voy a empezar a hacer el mismo ejercicio, pero te vas a dar cuenta, mi H está un poco con punta, lo que voy a hacer es, mira, robarle un poco de punta para evitar que se vea tan rayado. Es un poco más difícil porque te das cuenta cómo pinta grisa y eso que estoy presionando. Compara esto de acá, mira, compara este que es el 5B y compara con lo que he hecho acá. Este es el máximo que tiene el tono más oscuro, es el número más bajo, que es el 2H. Ese debería ser el más oscuro. Y mira lo que logro, solamente gris. Pero en cambio, a medida que avanzo con los B, el 5 mira lo que me da, oscurísimo. Entonces siempre voy a lograr con los Bs el negro y con el H lo gris. Entonces ya tengo eso y acá voy a empezar a hacer otra vez ese ejercicio exactamente como lo hice en los anteriores. Comienzo a trabajar. Va a ser, como te digo, un poco más complicadito. ¿Por qué? Porque es casi como que estuvieras pintando con un em, ¿cómo se llama esto? Con un alfiler. ¿No? Porque es raya el papel, raya la cartulina, ¿no? Entonces vas a tener que tomarte más paciencia, más tiempo en hacer tus círculos, en no avanzar si es que no has cubierto los espacios antes. Por eso que acá va a ser muy importante eso de regresar y hacerlo lo más suave posible para poder trabajar. ¿Cuál es la mejor técnica para agarrar el lápiz? Así inclinado, así parado, eso depende de cada uno. Acá no hay de que tienes que agarrar el lápiz así o así, no. Cada uno dibuja o toja el lápiz de la manera en que mejor se siente. Lo que sí te pido es que evites hacer esto, ¿no? Trabajan con el lápiz por acá y comienzan a hacer esto. No, eso no, porque acá no tienes control. La mejor forma de coger un lápiz es agarrarlo como cuando estás escribiendo con un lapicero. Ahí tienes control del lápiz. Ahí tú vas a poder saber exactamente dónde oscureces o dónde aclaras. Pero si tú lo haces a lo largo, como te estaba diciendo, así de acá, agarrando de la punta prácticamente y tratando de sombrear así de costado, lo que vas a hacer es que no tienes control de cuán fuerte haces el trazo adelante y cuán fuerte haces el trazo abajo, porque estás lejos del control de la punta. Entonces, simplemente comienzas a trabajar, ¿no? De manera circular, suavemente, llenando el espacio tal cual como lo habíamos logrado en el ejemplo de la parte superior y comienzo a llenar. Como te digo, acá hay que tener mucha paciencia con los H's. ¿Por qué? Porque son duros y si haces un trazo muy fuerte vas a dejar marcas en la cartulina y lo que nosotros queremos aprender a controlar es la suavidad del trazo. Hazlo suave, hazlo tranquila, hazlo tranquilo, no golpees el lápiz, no maltrates la cartulina y pues de alguna forma u otra vas a lograr el efecto que nosotros queremos. Haces exactamente lo mismo, el primer cuadro, segundo cuadro y tercer cuadro son iguales, son clones, son hermanitos, ¿no? Trillizos. Luego regresas al primer cuadro y al primer cuadro le metes un poco más intensidad. Luego al segundo cuadro lo haces igual que el primero. Regresas otra vez al primer cuadro y en el primer cuadro le das mucha más intensidad y ahí ya vas a tener el primer degradado. Dejas el del centro siempre tranquilo y luego de eso comienzas del centro hacia la derecha, comienzas a verlo que este debería ser más claro y este debería ser más claro aún. Y ahí empiezas a trabajar. Siempre no te olvides de poner tu papelito abajo para que no manches. Y empiezas en este caso otra vez a hacer el degradado con el segundo tono que debería ser igual al primero. Y así sucesivamente vas avanzando. Ok, y finalmente tenemos
todos los bloques completos. Tenemos la parte de los Bs y la parte de los Hs, donde he trabajado solamente con un 2H. Entonces, si te das cuenta, hay un poco más de intensidad en el primero, donde prácticamente he tenido que presionar mucho para poder sacar porque ya no daba prácticamente el lápiz mucho más de lo que da. En el siguiente es un poquito más intenso, el del centro quedó más clarito, ¿no? El de acá, el cuarto, está muy, muy clarito y en el último prácticamente parece que ni siquiera lo hubiera pintado. Pero incluso le he puesto un poquito de limpiatipo para aclarar un poquito los bordes y quede un poco más parejo. Entonces visualmente tengo esto. Entonces si lo pongo así de costadito, trato de ver y trato de notar un poco lo que he tratado de hacer, ¿no? Visualmente se ve como una escala, como una bajada, y esa es la forma que tenemos que trabajar. Un poco para que lo entiendan, un poco para que lo puedan manejar, ese es el trabajo que vamos a hacer. Obviamente ustedes lo van a hacer en el tamaño mucho más grande, no tan pequeñito como lo he hecho yo, para que se pueda notar un poco mejor y puedan trabajar. No se queden solamente nunca con el trabajo que se hace, traten de hacerlo una y otra vez. Si no te sale bien, vuelvo a intentar. La idea es de que la mano trabaje. Esto de acá es la base de todo el curso. Si tú aprendes a hacer estos degradados, si tú aprendes a leer que se vea el degradado, aprendes a tener la técnica para no salirte de los espacios y de manera circular lograr cubrir las sombras y la oscuridad, puedas manejar todos los lápices, todo el curso se te va a hacer mucho más fácil porque esto es la base, lograr degradados, lograr buena técnica, lograr limpieza en los espacios, aprender a manejar el limpiatipo, aprender a manejar las sombras, las luces, de eso se trata, ¿ok? Esta es nuestra primera etapa, ponle harta chamba, ponle hartas ganas y nos estamos viendo en el siguiente tutorial para seguir trabajando. Nos vemos, cuídense, chao muchachos.